Hola, ¿qué tal? Estamos hoy con el doctor en Astronomía y Premio Nacional de Ciencias Exactas 2015, Mario Amuy. El año pasado pudimos seguir esta noticia a través de los medios, pero cuando los chilenos escuchamos estas noticias, más allá de saber que alguien recibió un premio por algo muy complejo, no alcanzamos a ver lo que hay detrás de ese trabajo y de esas formas. Y tenemos el agrado de estar con Mario en el marco del 5º Congreso del Futuro. Queremos tener esa conversación, la conversación del sentido común, para entender el valor de ser astrónomo y ser chileno, ¿verdad? Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Mario, partamos desde ahí. ¿Cuál es la motivación que surgió en ti cuando eras chico y dijiste, en realidad me voy a dedicar a observar el universo? Yo creo que no lo pensé mucho, en realidad venía conmigo. Seguí muy de cerca la carrera espacial entre la Unión Soviética y los norteamericanos en las décadas de los 60. Pude seguir esa aventura a través de los diarios y la poca televisión que había en la época. Pero sí pude ver la llegada de Neil Armstrong a la Luna en 1969. Y todo ese proceso a mí me gatilló un interés fantástico por descubrir los misterios que había en el espacio y en el universo. Me hizo pensar la posibilidad de que hubiesen extraterrestres, y eso era cuando yo era muy chico, cuando tenía 9, 10 años. Y después tuve muy buenos profesores en el colegio, profesores de ciencia, que me motivaron más o profundizaron más mi interés por la ciencia y en general por la naturaleza. Tú que has vivido en esta sociedad, porque esa sociedad que se sorprendió con la carrera espacial, en Chile también tenía una contraparte o una materia prima que era muy distinta de la que existe hoy. ¿Cuál es tu evaluación respecto de esa época y esta época en cómo nos disponíamos a la educación o a conocer nuevas cosas o a qué aspirábamos? Bueno, en lo que respecta a la astronomía, era una ciencia bastante rara. Era bastante desconocida y yo admiro la paciencia de mis padres por no haberme disuadido para que hiciera otra cosa, porque en cambio hoy día todo el mundo habla de astronomía, es bastante común que los estudiantes opten por esa carrera, pero en esa época era completamente distinto, era una súper rareza. Así es que sin duda había un tremendo cambio cultural en Chile por una mucho mayor aceptación por las carreras científicas y en particular por la mía, por la astronomía. Aún así estamos atrasados, es decir, todavía faltan muchos científicos en Chile y hay pocos jóvenes que saliendo de cuarto medio optan por una carrera científica. Bueno, tú recién hablabas de cómo la carrera espacial influyó en tu vida. ¿Qué tipo de carrera espacial podríamos hacer hoy que estamos expuestos a tanta información permanente y aún así tenemos bajas matrículas en materias de ciencia y particularmente ciencias más específicas como puede ser la astronomía? ¿Qué nos falta? La carrera por la educación. Estamos hablando de la carrera espacial. Yo creo que Chile necesita reencontrarse con una educación pública potente. No podemos darnos el lujo de desperdiciar tanta materia gris, tantos jóvenes que quedan postergados sin la oportunidad de acceder a la educación superior cuando tienen talento. Y eso yo creo que pasa, bueno, sin duda por recursos, y me alegro mucho ver todos los proyectos de ley que se están discutiendo, tendientes a mejorar la educación pública, pero por muchos recursos que se le agreguen a la educación, no vamos a hacer los grandes cambios si no contamos con profesores, con docentes de muy buena calidad. Así como yo tuve acceso a un muy buen profesor de física y química y profesor de matemáticas, bueno, en todos los rincones de Chile, los chicos que tengan interés por el área científica debieran también poder contar con un profesor que los estimule, que los haga pensar, que no los ande machacando, metiendo la información masivamente, sino el que les dé espacio para que puedan expresar su curiosidad. Mario, tú investigaste yo estoy segura que tú lo vas a explicar mucho mejor que yo. Tú descubriste algo que ayudó a que otros, después con sus descubrimientos, se ganaran el Nobel. Esta es una historia que muchos científicos han vivido, ¿verdad? Como que la ciencia de alguna forma se construye sobre el trabajo de quien vino antes y hay alguien a quien le toca hacer eureka. ¿Cómo se vive ese proceso? Porque por un lado es como, pucha, lo pude haber descubierto yo si yo descubrí lo que él necesitó, pero por otro lado, igual ahí está tu huella, ¿verdad? Incluso hay un asteroide que tiene tu apellido, sí. O sea, no cualquiera tiene un asteroide. Sí, bueno, mira, como se dice en inglés, mixed feelings, o sea, inicialmente claro que da
una sensación rara de alegría, pero también con un poquito de frustración, Puchacay, que estuvimos cerca. Pero mira, uno deja pasar el tiempo, deja que las cosas se decanten, y la raya para la suma es que uno siente una tremenda satisfacción de que un proyecto que se hizo desde Chile, entre astrónomos de la Universidad de Chile y el Observatorio Cerro Tololo, con telescopios que están en nuestro país, con financiamiento del Estado a través de CONICET, haya sentado las bases para un premio, para un descubrimiento que haya significado un premio Nobel. Eso yo creo que finalmente es el sentimiento final, una gran satisfacción de que nuestros investigadores y que nuestro país haya sido parte de ese proceso. Lógico. Te escuchaba antes en una conversación que tuviste con otra astrónoma que se dedica a otros temas distintos, y parte de lo que se aparecía era esta cosa como de que nosotros somos como David frente a Goliat, mirando a las grandes potencias mundiales, la Unión Europea, Estados Unidos, cómo invierte un montón de plata en hacer los grandes proyectos de observación astronómica que hay en nuestro país, pero sin embargo están en chilito, como diríamos nosotros, ¿verdad? Bueno, resulta que tú con tus investigaciones haces algo que tiene un impacto a tal escala que después hay alguien que se lleva un Nobel por eso. ¿Cómo crees tú que está Chile en el contexto mundial para participar de esa forma en el desarrollo del nivel científico? Bueno, en lo que es la astronomía estamos muy buen pie, porque contamos con una infraestructura valiosísima, de punta, con la mejor tecnología que está instalada en nuestro país. Y nosotros tenemos derecho a usar el 10% de tiempo de observación, que nos permite realizar investigación de frontera. Como el impuesto. Es el impuesto que se le cobra como contraparte a lo que Chile otorga. Chile otorga facilidades tributarias a los observatorios internacionales, y por lo tanto Chile tiene derecho a usar ese recurso. Y eso nos permite estar en la frontera del conocimiento, en el tema de los exoplanetas, en el tema de la energía oscura, en el tema de las enanas blancas, etcétera. Ahora, en un contexto más general, claro, la ciencia, las otras disciplinas científicas en Chile no cuentan con todos esos valiosísimos recursos que nos han otorgado nuestras condiciones naturales. Entonces, ahí es donde se echa de menos que Chile haga un esfuerzo para tener una masa crítica básica, ¿no?, de investigadores, porque no nos podemos quedar al margen. Si bien Chile es un país pequeño y es difícil competir con los países grandes, no puede quedarse al margen. Es como si los otros países empezaran a hablar un lenguaje distinto, nosotros no supiéramos hablar ese lenguaje y nos vamos a quedar completamente al margen del desarrollo de la humanidad. Y como somos un país chico, tenemos que saber focalizar los recursos. No podemos dispersarlos en todas las áreas o en todo lo que quisiéramos hacer. Entonces hay lugares, hay temas en donde Chile sí puede. Nuestras particularidades territoriales. Tiene necesidades de conocimiento particulares. Por ejemplo, el tema de la energía, el tema de la alimentación. Chile tiene un tremendo potencial alimentario y por lo tanto generar conocimiento en esa área nos podría significar un tremendo impacto económico. Ser capaz de recolectar la energía solar en el desierto de Atacama también podría tener un tremendo impacto económico para las necesidades energéticas y para la minería, en fin. Y una gran respuesta a las preguntas que nos estamos haciendo. Si es que esta idea de que la ciencia por un lado tiene un impacto económico y por otro lado simplemente trae un desarrollo que uno no puede imaginar, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay que hacer las dos cosas, es decir, tenemos que tener un conocimiento de base en un amplio espectro, ¿no?, desde la astronomía, pasando por la física, la química, la biología, ¿no?, en un amplio espectro, porque tenemos que estar hablando el mismo lenguaje que habla la humanidad. No podemos quedarnos ahí sin entender lo que están hablando los demás. Y segundo, esa plataforma es la que nos tiene que dar respuesta a ciertas necesidades muy específicas que tenemos, como las que mencionábamos recientemente, temas de problemas de salmón, el virus incisional, el problema de la energía solar, el problema de la alimentación, etcétera. Mario, no nos queda nada de tiempo, pero sí me gustaría saber cuáles son tus tres básicos. Hay una discusión en torno al mundo de la ciencia enorme, de crear o no crear el ministerio. En general, la mayoría quiere crearlo. De aumentar en qué porcentaje el nivel del PIB. Si tú pudieras hoy día tomar tres decisiones radicales y que nadie las objetara, ¿cuáles tomarías para que Chile cambiara su destino? Primero que nada, hay que mejorar la gestión en CONICET, para que los becarios reciban sus sueldos todos los meses y no tengan que esperar 3, 4, 5 meses sin recibir sus becas.
Segundo, ¿cómo reinsertamos a los miles de jóvenes que mandamos a estudiar con becas Chile al exterior, plata que invirtió el país y que hoy día no tienen a dónde trabajar en Chile? Y tercera prioridad, ir avanzando, tal como lo señaló la presidenta Bachelet, en la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque yo creo que la verdadera innovación viene de la generación de conocimiento nuevo. Muchas gracias, Mario. Gracias un montón en el marco del 5º Congreso del Futuro esta entrevista. Da gusto hablar con chilenos haciendo ciencia de nivel mundial. Muchas gracias a ti. Hasta aquí llegamos nosotros. Estamos tratando de tener estas conversaciones para entender también qué está pasando entre nosotros. No solo escuchar, ¿verdad?, lo que vienen a decirnos desde otros lugares del mundo, sino contar estas experiencias en que nosotros hemos sido los que contamos historia al resto del mundo. Nos vemos muy pronto en otra entrevista. VTR presentó Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.